Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Eh, Aquí les tengo un gran proyecto. Estoy bien contenta en presentárselos. Me lo habían estado pidiendo muchísimo. Es Zoro de la serie de anime de One Piece. Es un personaje muy detallado, pero créanme que cada una de las partes es fácil de realizar, no es difícil. Obviamente, amigas, pues si ustedes tienen muy poca experiencia, claro que lo van a poder realizar. Mis videos tutoriales son para que todo mundo los pueda realizar, solo si deben de tener, si son principiantes, paciencia, pero créanme que lo van a lograr si ustedes así se los proponen. Yo me las voy llevando de la mano para que cualquiera lo pueda hacer. Es un personaje muy lindo. Recuerden que en el canal ya hicimos hace tiempo a Luffy. Quiero que lo vean aquí. Es uno de los videos más vistos en este canal. Me siento muy contenta de presentarles un personaje más de la serie de anime. Vean nada más. Muy bien, pues si quieren hacer a Luffy, aquí va a aparecerles una tarjetita en las que tocan la tarjetita y las va a llevar al video. Y si no, aquí abajito en la cajita de descripciones también les voy a dejar el enlace. Muy bien, pero ahora es el turno de Zoro, así es que aquí lo tenemos. Como siempre, quiero pedirles de favor su apoyo, amigas. Realizar este tipo de personajes no es nada sencillo, no es nada fácil. En muchos lados les venden este tipo de patrones que no son fáciles de realizar. Yo se los estoy proporcionando de manera gratuita. Solo les pido, por favor, suscríbanse, apóyenme con eso, no les cuesta nada. En este instante, en lo que estamos platicando, toquen donde dice suscribirse y eso es todo. Es completamente gratis. No se les pide nada más que toquen donde dice suscribirse y ya. Abajito van a ver una manita con el dedito arriba. Tóquenlo también y de esa manera apoyan muchísimo al canal. Repito, son tutoriales que ustedes pueden obtener de manera gratuita. Muy bien. Como siempre también, bueno, quiero invitarlas también a formar parte de los miembros del canal. Los miembros del canal, ellos ya recibieron hace unos días, hace unas horas, la lista de materiales y ya están recibiendo en este momento el primer tutorial para realizar a Zoro. Ese es uno de los beneficios que obtienes si formas parte de los miembros del canal, obtener de manera anticipada. Otro de los beneficios es que los puedo yo mencionar, por ejemplo, Fanny Gómez y 1986 Sakura-chan. Ellas llevan mucho tiempo apoyándome y se los agradezco muchísimo. Pues sin más por el momento, vamos a ver primero cuánto mide Zoro y después vamos a ver la lista de materiales que vamos a necesitar para su realización. Muy bien, vamos a medirlo. De la punta de la cabecita hasta donde terminan sus piecitos, vean, mide 25 centímetros aproximadamente. Esto es con los materiales que yo les estoy sugiriendo. Si ustedes utilizan unos materiales, no sé, hilaza, algodón, lo que estén utilizando más grueso, les va a quedar de un tamaño mayor. Pero con los materiales que yo les recomiendo, les va a quedar aproximadamente de 25 centímetros. Vamos a ver ahora la lista de materiales. Para eso vamos a dejar aquí a Zoro que nos observe mientras vemos esa lista de materiales. En primer lugar, vamos a requerir hilaza de color negro. El proyecto en su totalidad fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Y bueno, repito, si ustedes deciden utilizar otro material, pues puede el tamaño variar.
Muy bien, vamos a necesitar este color negro con el que vamos a realizar las piernas de Zoro y algunos detalles que tiene aquí en el rostro, como sus cejas, sus cicatrices, un ojo y esta parte que tiene también otra cicatriz en el pecho. Para esto vamos a utilizar el color negro. Vamos a requerir también este color verde. Yo lo hice en color verde hoja. Este color lo utilicé para hacer esta parte que tiene aquí, que es como una especie de faja que tiene en la cintura Zoro. Verde hoja. Vamos a requerir también el color carne. Con el color carne vamos a realizar sus brazos, parte del cuerpo, la cabecita y sus orejitas. Muy bien, vamos a requerir también el color agua fuerte. Con ese vamos a realizar el cabello. Fíjense que viendo yo imágenes de cómo realizarlo, pues en algunas aparece con un verde como especie de verde limón, en otras imágenes aparece con un color muy similar a este. Realízanlo en los colores que ustedes quieran, busquen imágenes, siempre que estén realizando personajes, la sugerencia es que tengan la imagen de ese personaje cerca. Yo les voy a decir paso a paso cómo realizarlo, pero pues igual ustedes quieren tomar decisiones diferentes en algunas partes del proceso, tengan la imagen cerca para que se ayuden también. Por eso les digo, pues, si ustedes deciden hacer el cabello de otro color, adelante, está muy bien. Vamos a requerir el color verde. Miren, con este color verde vamos a hacer, miren, ustedes me enseñan mucho aquí. Yo no sé, si ustedes ven en el canal y ven los videos que tenemos aquí, los tutoriales que tenemos, van a ver que tenemos casi completa la colección de Kimetsu no Yaiba. Entonces, allí le llaman Haori a esta como especie de abrigo. Yo les pediría de favor que me orienten si en este caso también se le llama Haori. Con este vamos a hacer como especie de abrigo o Haori. Así se llama, simplemente verde. Muy bien. Vamos a requerir el color oro. Con este color oro, si no tienen este color, pueden usar algún tono que se le parezca. Con este vamos a hacer estas como especie de botones con los que se abrocha nuestro personaje, su Haori. Aquí va sobrepuesto, va cosido pues, no va sobrepuesto, va cosido, pero con hice estos detalles. Con este mismo color vamos a hacer algunos detalles de las katanas. Aquí vean, color oro. Aprovecho para decirles, tengo otro video en el que les enseño a hacer katanas para personajes de anime. Aquí en una tarjetita o también en la descripción del video, en las dos les voy a dejar los enlaces para que vayan a ese video y aprendan a hacer las katanas de todos los personajes que realicen. Ya simplemente ustedes se van a adecuar a los colores de la katana correspondiente. Más adelante en el video yo les voy a decir, bueno, les digo de una vez, esta parte de la katana, vean, esta, no sé si se llama empuñadura, ¿cómo se llama esta parte? Esta está hecha con un anillo mágico de 12 medios puntos altos. Sigan las instrucciones como se les indica el video para hacer las katanas y hay algunos detalles que cambian, por ejemplo los colores, en fin, pero está hecho con un anillo mágico de 12 puntos, medios puntos altos. Ahí va así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con ese vamos a hacer esos detalles, tanto como todos los detalles que llevan las katanas. Muy bien, vamos a requerir este color. Es un color, en esta ocasión se llama burdeos, así se llama este tono, con el que vamos a hacer como cinturoncito que lleva aquí Zoro. Muy bien, en cuanto hilazas, eso es todo.
Ajá, eso es todo, amigas. Van a necesitar algunos colores. Ustedes, como les digo, vayan viendo las imágenes. Yo hice una katana en color blanco, otra en color morado y esta rojo con morado. Muy bien, entonces son muy poquititos materiales. Yo veo en las imágenes que en algunas katanas son de un color, en otras son de otro. Ustedes pueden ir decidiendo también dependiendo de los materiales que tengan. Es muy, muy poquitito el material que se utiliza para realizar la katana. Muy bien, en cuanto a hilazas, eso es todo. Vamos a ver, vamos a necesitar también relleno. Vamos a necesitar un limpiapipas. Con uno es suficiente. Con este limpiapipas vamos a articular y rellenar los bracitos al mismo tiempo. Muy bien. Vamos a requerir también, amigas, algunas herramientas como son nuestro crochet. En este caso es un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con el que hayan decidido realizar su personaje. Vamos a necesitar marcador de puntos. Esto es, si ustedes prefieren utilizar una hebrita, muchas personas están acostumbradas a usar simplemente hebras para ir marcando sus vueltas. Es muy importante porque generalmente trabajamos en espiral, entonces si quieren usar este tipo de marcador o también una hebrita que vaya marcando siempre su primer punto. Vamos a necesitar algunos alfileres. Estos son como muestra, pero tal vez necesitemos más. Pero pues siempre tenemos alfileres, así es que también eso. Una agujita lanera que nos va a ayudar a coser algunas partes que por ejemplo, abordar los detalles del rostro y otros detalles más. Vamos a requerir unas tijeritas. Vamos a necesitar un ojito de seguridad de 10 milímetros. En este caso, pues Zoro tiene solo un ojito, así es que solo un ojito con su respectivo seguro. Y vamos a requerir también, amigas, silicón. Frío o caliente con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Muy bien. Les voy a pedir también que vayan a ver otro video que tengo que se llama Cómo articular personajes de anime. Nuevamente va a aparecer en este momento la tarjetita y otra vez en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese video. Tanto el de katanas, cómo realizar katanas para personajes, como el otro video que dice cómo articular personajes. Allí mismo les va a pedir cada uno de esos videos los materiales correspondientes. Nada más les aclaro porque el personaje va todo articulado, perdón, no les había mencionado que va articulado completamente. A veces el tamaño del alambre puede variar dependiendo del tamaño del personaje que estemos realizando. En este caso van a cortar su alambre de 24 centímetros y van a seguir las instrucciones de ese video. ¿Cómo acceder a la cajita de descripciones que me lo preguntan mucho? Solo tienen que tocar el título del video. Muy bien. Una vez que hayan tocado el título del video, se les va a abrir la cajita de descripciones. Lean, porque de repente les va a aparecer por ahí la palabra más. Cuando vean la palabra más, toquen y ahí se les va a desplegar por completo toda la información que les dejamos en la cajita de descripciones. Por ahora eso es todo, amigas. Solo para recordarles que también ya tenemos en el canal desde hace un buen tiempo a Luffy. Así es que por ahora estaríamos teniendo ya a 2 personajes de One Piece. Ustedes me dicen, ahí me van dando en sus comentarios si quieren que realicemos a más personajes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos muy, muy pronto.